Halloween. Noche de dulces, calabazas y disfraces, momento de festejos y al mismo tiempo de mover el velo entre dos mundos, el de los mortales y el de los espíritus. Bienvenidos a Voces de la Historia. En este video vamos a estar hablando de los orígenes de esta fiesta y los íconos más reconocidos de esta celebración que año a año se expande cada vez más por el mundo. Comencemos. Samhain. Aunque mucha gente puede llegar a pensar que esta fiesta proviene enteramente de Estados Unidos, la realidad es que sus raíces se remontan a la Irlanda de hace 3000 años, y es una festividad llamada Samhain. Los antiguos pueblos celtas solían realizar una gran ceremonia para conmemorar el final de la cosecha. Esta celebración ocurría a finales de octubre. Esta fiesta fue bautizada con la palabra gaélica de Samhain. El significado etimológico es el final del verano. Esto es porque durante esta celebración se despedían de Lugh, dios del sol. Esta celebración no solo marcaba el final de la temporada de recolección, sino también el inicio de los días cortos y las noches largas del invierno. Durante 3 días se festejaban las buenas cosechas, que eran ofrecidas a los espíritus de sus antepasados, como agradecimiento por haberlas propiciado, por las enseñanzas que le habían transmitido y por haberles ayudado a ahuyentar a los malos espíritus. ¿Está bien celebrarlo el 31 de octubre? Hay algo a tener en cuenta. Antes de continuar, los celtas no tenían la misma concepción temporal que nosotros en la actualidad, donde el año se divide en 4 estaciones y 12 meses. El año celta se dividía en 2 estaciones, una oscura y otra clara. Además, que contaba con 13 meses de 28 días, marcados por el ritmo lunar. El Samhain daba comienzo a la primera estación con meses de días menguantes, noches crecientes, lluvia y temperaturas frías. Esta fecha se anclaba estratégicamente en la luna llena a medio camino entre el equinoccio de otoño y el solsticio de invierno, celebrándose 3 noches seguidas, las 3 noches de luna llena. ¿Qué se hacía ese día? Los celtas realizaban en el día la última cosecha y el resto que no se llegaba a cosechar antes de la última luz de sol lo dejaban allí, ya que tenían la creencia de que los Poca, duendes malignos, contaminaban las cosechas no recolectadas. Hogueras. Samhain era sin duda para los celtas un evento bisagra entre estaciones, y esto lo volvía propicio para la comunicación con espíritus de los ancestros. Durante las celebraciones, los celtas practicaban varios rituales. Uno de los más básicos era apagar todos los fuegos que hubiese encendido en las casas con 2 objetivos. Primero, era evitar que los espíritus errantes, los malvados, entrasen en las viviendas al considerarlas frías. El segundo, simbolizar la llegada de la estación muerta y oscura del año. De esta forma, los diferentes pueblos se quedaban totalmente a oscuras y solo eran iluminados por una cosa: las hogueras gigantescas que los druidas encendían en las colinas, como símbolo del renacimiento de la naturaleza y de la vida durante la noche del Samhain. En estos nuevos fuegos se quemaban principalmente ramas de roble, árbol sagrado para los celtas, y ofrendas de frutos, animales e incluso seres humanos. Al día siguiente, en las cenizas y restos de huesos calcinados, los druidas leían el futuro de la comunidad en el nuevo año que comenzaba. Esto lo hacían pidiendo ayuda a Samhain, dios de la muerte. Los fuegos eran un elemento central en la celebración, pues se creía que con ellos se lograba espantar a los espíritus malignos, además de repararse del frío y quemar ofrendas. Otro elemento peculiar era que en esta fecha no solo los druidas se pintaban el rostro, sino también el resto de la comunidad, con la creencia de protección y para disuadir a espíritus indeseados. En este hecho de cubrir los rostros,
muchos historiadores concuerdan el origen de las máscaras del Halloween actual. Murciélagos. La hoguera también dio paso a uno de los iconos más conocidos de Halloween, los murciélagos. Como únicos mamíferos que pueden volar, los murciélagos se consideran seres enigmáticos, pero hay que tener en cuenta que estos animales nocturnos y cazadores de insectos se veían atraídos por las hogueras, puesto que éstas, junto a la comida del banquete, llamaba a muchos insectos al lugar. Banquete, ofrendas y sacrificios. Por cierto, el banquete era básicamente la estrella de la noche, ya que se hacía no solo para los vivos, sino también para los ancestros que podían deambular por la celebración y poder alimentarse. En este se ponía no solo los frutos y alimentos de estación, sino también parte de la carne de los animales sacrificados. De esto último, habría que aclarar lo siguiente. Entre las ofrendas a los dioses se hallaban los sacrificios, tanto de ganado como humano. Este primero tenía un motivo singular. Más que nada, los celtas sacrificaban al ganado que sabían que no iban a poder mantener durante el duro invierno. Además de que una parte de la carne iba a ser destinada al banquete y otra como ofrenda, mientras que la sangre de estos iba a utilizarse sobre la tierra como ofrenda y agradecimiento a los dioses, esperando que la próxima cosecha sea más fértil y productiva. Lemuria. Los celtas no eran los únicos que veneraban a los muertos. En la antigua Roma existía una celebración de esta índole llamada Lemuria. En la mitología romana, los larvae o lemures eran considerados unos espectros o espíritus de los muertos que habían vivido una vida miserable y que vagaban para atormentar a los vivos. Se consideraba que los lemures, a los que se les representa como esqueletos, erraban por los viñedos, los pozos y las estancias del hogar, molestando a criados, niños y animales, y propinando buenos sustos y amargos sinsabores. Se podría decir que eran la versión maligna de los lares, los cuales eran los antepasados considerados protectores del hogar. Los antiguos romanos consideraban a los lemures como espíritus vengativos que salían de sus tumbas a atormentar a sus familiares vivos y relacionaban su origen con Remo. De hecho, Ovidio sitúa dicho origen en los tiempos míticos, cuando éste se apareció tras ser asesinado por su hermano Rómulo. Los días 9, 11 y 13 de mayo, los lémures regresaban al mundo de los vivos y vagaban por las casas de sus familiares. Para conjurarlos, se celebraba una gran fiesta pública, además de una serie de ritos privados que tenían lugar en el seno de cada familia. Expansión del cristianismo. Cuando los pueblos celtas se cristianizaron, no todos renunciaron a las costumbres paganas, es decir, la conversión no fue completa. La coincidencia cronológica de la fiesta pagana con la fiesta cristiana de Todos los Santos y la de Todos los Difuntos al día siguiente hizo que se mezclaran las celebraciones. En lugar de recordar los buenos ejemplos de los santos y orar por los antepasados, estos días se llenaban de miedo ante las antiguas supersticiones sobre la muerte y los difuntos. Este proceso de sincretismo lo llevaron adelante los papas Gregorio III y Gregorio IV. Hicieron que se cambiara el Día de Todos los Santos, que se celebraba en el mes de mayo, al 1 de noviembre, para hacerlo coincidir con esta fecha. De este modo, al 31 de octubre se le llamó All Hallows Eve, que significa Víspera de Todos los Santos, de donde surgió la palabra Halloween, reconocible hoy por todos. Origen del truco o trato. El verdadero origen del truco o trato podría remontarse a la Edad Media. En esa época era una costumbre que las mujeres pobres y sus hijos o vagabundos
fueran por las casas en busca de limosnas y alimentos en la víspera del Día de Todos los Santos Difuntos, a cambio de rezar oraciones por el alma de los muertos de la familia. El alimento más conocido de este hecho era el famoso soul cake, o en su traducción, pan de almas. Esta tradición perduró y ha llegado al día de hoy, aunque la práctica del truco o trato no comenzó hasta finales del siglo XIX. Su antecedente más antiguo corresponde al año 1895 en Escocia, pero no fue sino hasta 1911 que se menciona el hecho de que los niños pidieran dulces en las casas. Durante la Gran Hambruna, entre 1845 y 49 en Irlanda, que en ese entonces formaba parte del Reino Unido, de la Gran Bretaña e Irlanda, más de 1 millón de personas emigró a Estados Unidos. Se llevaron consigo sus historias y tradiciones, y no es coincidencia que las primeras menciones de Halloween en territorio estadounidense aparecieran poco después del éxodo. En 1870, por ejemplo, una revista para mujeres publicó un artículo que describía a Halloween como un día festivo inglés. Inicialmente, la versión estadounidense era muy similar a la del campo británico. Pero hubo algunas adiciones cruciales, como la introducción de espantapájaros en las decoraciones. El maíz era un cultivo crucial en la agricultura estadounidense. Calabazas. Las calabazas, con rostros macabros e iluminadas por velas, son un signo seguro de la temporada de Halloween. La práctica de decorar linternas de calabaza se originó en Irlanda, donde grandes nabos y patatas sirvieron como lienzos tempranos. De hecho, el nombre Jack O'Lantern proviene del cuento popular irlandés sobre un hombre llamado Stingy Jack. Los inmigrantes irlandeses llevaron la tradición a Estados Unidos, hogar de la calabaza, y se convirtió en una parte integral de las festividades de Halloween. La leyenda de Stingy Jack. La gente ha estado haciendo linternas en Halloween durante siglos. La práctica se originó a partir de un mito irlandés sobre un apodado Jack el Tacaño. Según la historia, Stingy Jack invitó al diablo a tomar una copa con él. Fiel a su nombre, Stingy Jack no quería pagar por su bebida, por lo que convenció al diablo de convertirse en una moneda que Jack pudiera usar para comprar sus bebidas. Una vez que el diablo lo hizo, Jack decidió quedarse con el dinero y guardarlo en su bolsillo junto a una cruz de plata, lo que evitó que el diablo volviera a su forma original. Jack finalmente liberó al diablo con la condición de que no molestara a Jack durante 1 año y que en caso de que Jack muriera no reclamaría su alma. Al año siguiente, Jack volvió a engañar al diablo para que se subiera a un árbol y cogiera una fruta. Mientras estaba en el árbol, Jack talló una señal de la cruz en la corteza del árbol para que el diablo no pudiera bajar hasta que éste le prometiera a Jack que no lo molestaría durante 10 años más. Poco después, Jack murió. Como dice la leyenda, Dios no permitiría que una figura tan desagradable entrara al cielo. El diablo, molesto por el truco que Jack le había jugado y manteniendo su palabra de no reclamar su alma, no permitiría que Jack entrara al infierno. Envió a Jack a la noche oscura con solo un carbón encendido para iluminar su camino. Jack puso el carbón en un nabo tallado y ha estado vagando por la tierra desde entonces. Los irlandeses comenzaron a referirse a esta figura fantasmal como Jack of the Lantern y luego simplemente como Jack O'Lantern. En Irlanda y Escocia, la gente comenzó a hacer sus propias versiones de las linternas de Jack, tallando caras aterradoras en nabos o patatas y colocándolas en las ventanas o cerca de puertas para ahuyentar a Stingy Jack y a otros espíritus malignos errantes. En Inglaterra se utilizan remolachas grandes. Los inmigrantes de estos países trajeron consigo la tradición de las linternas cuando llegaron a Estados Unidos. Pronto descubrieron que las calabazas, una fruta originaria de Estados Unidos, son unas linternas perfectas. Brujas.
La bruja de Halloween, junto a la calabaza, son los dos grandes símbolos de la fiesta. Pero, ¿de dónde proviene el miedo a las brujas? Las brujas tienen una historia larga y elaborada. Si nos vamos a los relatos más antiguos, podemos encontrar a sus predecesoras en la Biblia, en la historia del rey Saúl, que consulta a la así llamada bruja de Endor. También aparece en el periodo clásico. Un ejemplo es Circe, una hechicera en la mitología griega. Era una especie de bruja capaz de transformar a sus enemigos en cerdos. O la diosa Hécate, muy venerada como protectora de las brujas. Sin embargo, no fue hasta comienzos del Renacimiento que nuestra percepción moderna de las brujas se formó realmente. Las brujas eran aquellas mujeres ancianas, viudas, solteronas, mujeres infértiles, sanadoras, curanderas y parteras. Mujeres que presentaban un problema a la sociedad y que fueron estigmatizadas, marcadas, perseguidas, casadas, torturadas y asesinadas. Se fue creando de ellas una visión espeluznante y consideradas una amenaza. Y con estas ideas surgieron sus iconografías más populares, como el sombrero de la bruja. Los orígenes del sombrero de bruja, tal como se muestra hoy, es discutido. Una teoría es que la imagen procede del antisemitismo. En 1215, el Cuarto Concilio de Letrán emitió un edicto por el cual los judíos debían identificarse con un sombrero, un gorro apuntado llamado Judenhat. Potencialmente, este estilo de sombrero se asoció luego con la magia negra, la adoración a Satanás y otros aspectos de los cuales eran acusados los judíos. Algunos especialistas han apuntado que el uso del sombrero cónico para señalar a las brujas podría haber tenido su origen en una versión exagerada del Henning, un tipo de tocado medieval de forma cónica, habitual entre las mujeres de la Edad Media. El gato negro. Históricamente, los gatos negros fueron asociados simbólicamente a la brujería y el mal. Los gatos negros, y a veces otros animales del mismo color o incluso blancos, se temía que fueran los familiares de brujas o incluso las mismas brujas. En el siglo XVII, el gato comenzó a ser asociado a la brujería en muchas áreas del mundo. El gato negro fue visto generalmente como de buena suerte. Sin embargo, en los Estados Unidos y zonas de Europa que mantuvieron casas de bruja, la asociación con las brujas los hizo ser considerados como portadores de la mala suerte. La escoba. La imagen de la bruja montada en una escoba y surcando el cielo en vuelo mágico hoy nos resulta muy familiar. Hasta hace relativamente poco, en ciertas partes de las Islas Británicas, las mujeres tenían la costumbre de dejar sus escobas paradas fuera de sus casas o granjas, para indicar que estaban afuera. Algunos estudiosos señalan que la idea detrás de esta costumbre es la de dejar un símbolo de ama de casa, como guardia y protección. ¿Y el caldero? El caldero no solo fue uno de los primeros instrumentos que se usaron para cocinar, también se convirtió en un símbolo de magia y transformación en la cultura popular desde la época medieval. Aunque el caldero se relaciona con el mundo de la cocina, también está ligado con la brujería y la hechicería. En la antigüedad, hace miles de años, se utilizaba para cocinar al aire libre en una época en que los métodos de cocción estaban muy limitados, por lo que fue un instrumento que revolucionó la cocina de aquel momento. Sin embargo, el caldero es un instrumento que asociamos con las brujas. En la cultura popular y en las películas de Hollywood estamos acostumbrados a ver escenas en las que se mezclan todo tipo de ingredientes para crear pócimas y venenos dentro de un caldero. Fantasmas. En la Edad Media, época en la que emergieron numerosos relatos relacionados con la muerte y lo mágico, se empezó a hablar de los fantasmas como seres que regresaban a la tierra de los vivos utilizando lo último que habían vestido. En esos tiempos ya era costumbre embalsamar a los cuerpos y luego cubrirlos con una sábana blanca, llamada sudario, que estaba fabricada para enterrarlos de aquella manera, por lo que
toda la eternidad estarían cubiertos por una tela blanca. Es así que lo más lógico es que los espíritus de las personas aparecieran utilizando la sábana que cubría su cuerpo en el momento de ser sepultados. ¿Y qué hay de las cadenas? Sí, este artefacto también parece ser un accesorio de uso obligatorio para los fantasmas, aunque los muertos no los enterraban cargando una de ellas. Más bien, estas se adquieren al morir, pues son la representación de las ataduras de los muertos a la vida terrenal y representaban los problemas sin solucionar que dejaron pendientes en el mundo de los vivos. Las historias de fantasmas se volvieron un gran icono en los Estados Unidos, sobre todo tras la Guerra Civil, la cual había dejado a su paso cientos de cadáveres sin identificar. Las primeras historias de fantasmas que se contaban eran sobre todo de soldados que volvían a sus hogares. Transición. Poco a poco vimos los orígenes de Halloween y sus íconos, y llegó el momento de ingresar a los tiempos contemporáneos. A decir verdad, esta celebración a comienzos del siglo XX se pinceló con tintes políticos. Recordemos que en puertas nos encontramos con la crisis de 1930 y es justo este año en que Halloween muestra su cara más oscura. Las bromas se estaban volviendo más destructivas y peligrosas, expandiéndose por todo Estados Unidos, pero se sintieron de manera más fuerte en Chicago y Filadelfia. Halloween se volvió sinónimo de crisis. Los niños ponían jabones en los rieles del tranvía para que el mismo descarrile. Rompían escaleras de las casas para que la gente cayera. Arrojaban piedras a las fábricas. En las comunidades rurales incluso sacaban puertas de las granjas, liberando a los animales durante la noche. Durante la Gran Depresión, la situación empeoró aún más, ya que estas bromas eran una expresión de la desesperación de la población infantil y juvenil. Tenían una excusa para armar alboroto. El Halloween de 1933 fue catalogado como el Halloween negro por muchos diarios de la época, por toda la destrucción y terror que se expandió por las ciudades debido a las destructivas bromas de los chicos. Ya no eran simples bromas. En ese entonces rompían bombillas, ventanas, quemaban edificios, rompían ventanas de los autos. La situación se volvía insostenible. Si Halloween quería seguir siendo una fiesta, debía cambiar. Por ello, las autoridades y las escuelas promovieron disciplinar a esta festividad. Para hacerlo se perfilaron fiestas en los pueblos, concursos de disfraces, juegos, compañías de novedades como Demington y Buckton ayudaron en este proceso. Demington en especial publicó una serie de libros espectrales en las que se perfilaba los modos de convertir Halloween de una noche de trucos a una noche de fiesta. Además de los libros, Demington empezó a realizar también máscaras y disfraces de papel. Era la primera vez que se mercadeaban disfraces para Halloween. Antes estos se hacían en casa. De esta manera, Halloween se volvió un importante evento de encuentro social, donde el desfile iba a tener un importante lugar. Pero el paso final a la domesticación fue el desarrollo del dulce o truco, que como sabemos, la costumbre de dar comida en estas fiestas es antiquísima, pero el desarrollo de las industrias de los dulces y la posibilidad de entregar una compensación y no recibir ningún castigo fue uno de los elementos finales de la pacificación. A todo esto le sumamos la industria del cine, la televisión y la radio, que ayudó a promover iconografías más amigables. Y fueron reflotados varios íconos: brujas, calabazas, espantapájaros, esqueletos, vampiros, hombres lobo e incluso Frankenstein. De esta forma, no solamente tendrá facetas infantiles y familiares, sino también una contraparte adulta, con fiestas de disfraces. La bruja dejó de ser ese elemento horrible para volverse también un icono de la sexualidad, como muchos otros disfraces. Si te gusta este video, no te olvides de dejarle un me gusta, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que esta te avise cada vez que subamos
un nuevo video. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como Facebook, Instagram y escuchar nuestros podcasts en Anchor y Spotify.